Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego ocupe su lugar. Muchas gracias. Le vuelvo a comentar el tema. El tema que vamos a meditar el día de hoy se llama el niño Dios. Yo sé que usted tiene el concepto de esta palabra de una manera distinta, ¿verdad? Que cada 25 de diciembre los niños muy entusiastas están esperando que al amanecer encuentren gran cantidad de juguetes. Pero no es eso de lo que yo le quiero hablar el día de hoy, sino de lo que dice la Escritura acerca de Dios, que ahorita va a entender el porqué del tema. Pero quiero comenzar diciéndole que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, en la actualidad, estamos viviendo y viendo pasar una generación que se conoce como la generación de cristal, de jóvenes, ya sean padres de familia o no, pero son padres de familia jóvenes, y jóvenes que aún no han contraído matrimonio, en donde se les ha clasificado como la generación de cristal por el hecho de que cuando enfrentan algún problema en su escuela, ellos dicen, me cambio de escuela y se acabó. Cuando enfrentan algún problema en su trabajo, ellos de pronto dicen, me cambio de trabajo y se acabó. Si enfrentan algún problema en su casa, dicen, me salgo de la casa y se acabó. Pero cuando ya tienen algún compromiso, tienen alguna paternidad y de pronto enfrentan problemas, también lo más sencillo es decir, me separo y se acabó. Una generación totalmente frágil en sus sentimientos, y lo mismo pudiera suceder en las iglesias. Cuando alguno que se congrega en alguna iglesia de pronto enfrenta problemas, la solución más sencilla es decir, me cambio de iglesia y se acabó. Y eso no es del todo verdad. Porque a donde quiera que vayamos y a donde quiera que estemos, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar adversidad. Y el hecho de que nosotros enfrentemos problemas no es porque Dios se descuide, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios no nos quiera. De hecho, estoy preparando un tema que se llamaría Todo David necesita su Saúl. Porque cuando usted y yo enfrentamos problemas, es porque Dios permitió esos problemas. Y vienen con un propósito en nuestras vidas. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él, por supuesto que como usted y como yo también enfrentó sus propios problemas. El tema es que la Biblia no nos deja ver qué clase de problemas enfrentó Jesús en la juventud, porque no conviene a nuestra salvación, no tiene relación con nuestra salvación. Lo que sí dice la Escritura es que Jesús crecía, y creció al grado de que lo vimos crecer al punto de los 30 años, cuando ya lo encontramos como un adulto y es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Pero la generación de cristal de hoy en día ha pretendido solucionar todo lo que viene a sus vidas huyendo de los problemas, y eso no trae crecimiento. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros, siendo adultos jóvenes, siendo de la generación de cristal, nos deshiciéramos de la paternidad que de pronto nosotros por voluntad propia contrajimos, le estaríamos cargando ese trabajo a los abuelos. Y no hay nada más parecido a la realidad que lo que está sucediendo el día de hoy. Niños que no crecen con sus padres, niños que crecen con los abuelos, porque los papás le huyeron de los problemas, le corrieron a la responsabilidad.
Gente de cristal, se quebró a la primera. No supo qué hacer, no supo resolver y huyó del problema. Pero los problemas son para enfrentarlos, para pedirle dirección a Dios. Y cuando usted, le voy a pedir que me disculpe por la comparación, pero es verdad. Cuando usted va a la tienda departamental y de pronto compra un televisor, en el televisor le dan un librito donde es el manual y le dicen, si le salen rayas, le mueven tales botones y las rayas se van. Gloria a Dios. Usted compra en una tienda departamental un refrigerador y ese refrigerador deja de enfriar. En la tienda le dan un librito que le dice, si deja de enfriar, le mueve estos botones y se corrige y vuelve a enfriar. Y dice uno, gloria a Dios. Pero ¿qué cuando nos falla el matrimonio? ¿Qué cuando nos falla la paternidad? Pues el Señor dice, cuando te falle la paternidad, aquí te va el librito. Aquí hay para que aprendas a ser buen padre. Aquí hay para que aprendas a corregir los problemas en el matrimonio. Y allí en la palabra del Señor hay para toda clase de problemas que padezca el ser humano. El punto es que lo querramos encontrar. Porque la Escritura dice de Jesús mismo que Él es nuestro ayudador. Y todos los problemas que Jesús enfrentó siempre fue para crecer y enseñarnos cómo se crece. Porque Jesús crecía, mire, no solamente en estatura, ganando centímetros. Dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría. También ganó centímetros, pero también ganó gracia para con Dios y para con los hombres. Gracia para con Dios porque jamás se separó de la oración. Mientras algunos preferían ir a comer, Jesús prefería ir a orar. Mientras otros preferían ir a dormir, Jesús prefería velar en oración. Y crecía, y crecía, y crecía. Porque las decisiones que nosotros acumulamos en nuestra vida o son para bien o son para mal. Y Jesús decidió bien. Él creció en gracia para con Dios mediante la oración. Porque debemos de saber que la oración nos trae comunión con Dios. Apego a Dios. Obediencia a la palabra de Dios que dice la Escritura. Acercaos a Dios y Dios se va a acercar a vosotros. Y eso es mediante la oración. Jesús lo supo hacer muy bien, pero no solamente ganó el respaldo de Dios, ya que estamos hablando de la figura de Jesús como humano. Usted y yo sabemos que es Dios. Pero cuando anduvo caminando aquí en la tierra, era como usted y como yo. Tenía hambre, tenía sueño, se cansaba. Le dolían los insultos. Se sintió un día tan mal que dijo, estoy muy triste hasta la muerte. Era como nosotros. Tenía sus necesidades como nosotros. Y por eso dice la Escritura que Él se convirtió en el camino para nosotros. Porque siendo humano como nosotros, supo vencer, ganar gracia para con Dios y era aceptado por los seres humanos. Eran siempre más los que estaban a favor de Jesús que los que estaban en contra. Cuando el propósito de Dios tuvo que cumplirse en su sacrificio, allí las cosas cambiaron, pero fue por voluntad de Dios. Pero siempre donde Jesús estaba, la gente quería estar. Es muy diferente a aquellas personas que de pronto nos encontramos tal vez donde vivimos o donde trabajamos o donde nosotros constantemente nos movemos. Nos encontramos personas que nadie quiere hablar con ellos, que nadie quiere convivir con ellos. A esas personas les falta gracia. Porque cuando alguien tiene gracia, lo más mínimo le llama la atención a las personas. O cómo se ríe, o cómo camina, o cómo habla. Algo le termina llamando la atención a las personas que no es otra cosa sin duda que la gracia que Dios le da a los demás para atraer a las personas. Y eso se logra mediante el contacto con Dios. Y Jesús crecía. Podemos encontrar que en nuestra sociedad hoy en día hay mucha falta de crecimiento, mucha deshonestidad en los trabajos. Se busca la forma de trabajar menos y ganar más, engañando a los patrones, llegando tarde y ponchando el teléfono de la llegada engañosa, con mentiras.
O tal vez burlando a quien nos vigila, nos controla, para ver que no se dé cuenta que llegamos a alguna media hora tarde. Esta sociedad se ha forjado con carencias, con debilidades, porque se le ha conocido como una generación de cristal. Y al más mínimo problema o reclamo, cambio de trabajo. Pero si tuviste la culpa, sí, pero cambio de trabajo. Pues va a cambiar de trabajo, pero allá va a volver a llegar tarde. Le van a volver a llamar la atención, se va a volver a enojar y va a volver a cambiar de trabajo. ¿Y cuál es la solución, dirá usted? Crecer. Crecer. ¿Qué le faltaría crecer a una persona en ese aspecto? La responsabilidad. La responsabilidad. Porque una persona que está inmadura no puede sobrellevar un trabajo, no puede sobrellevar una responsabilidad matrimonial y no puede sobrellevar mucho menos una responsabilidad empresarial si Dios permitiera que tuviera algún encargo de alguna índole importante. La inmadurez haría que eso fracasara. Pero dice el apóstol Pablo, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Pero esa etapa tiene que pasar. Porque la vida no se detiene. Yo creo que usted se da cuenta que la vida no se detiene. La vida va avanzando, pero los años también. La gente de pronto comenta y dice, ¿cómo te han pasado los años? Ni se te notan. No, es que me agacho, eso, para que no me pasen por encima. Pues bueno, allí no se notará. En las canas tal vez no se note, pero tal vez en la irresponsabilidad sí. Tal vez en la falta de criterio sí, porque hay un carácter que forjar. A mí lo que me llama la atención de la palabra del Señor desde la primera creación de los seres humanos, ¿sabe qué es? Que cuando Dios formó el primer ser humano, no lo formó como niño. ¿Se da cuenta? El Señor dice en la Biblia en Génesis que tomó el polvo, el barro de la tierra, forjó con sus manos la figura del ser humano, del varón llamado Adán, y dice que lo hizo ya de una forma adulta. No lo hizo como un niño. Y uno tiene que pensar cuál fue la razón. Porque el Señor, si Él mismo sí tuvo que cursar la niñez, porque eso es lo que dice la Escritura, que Jesús vino a nacer, ¿verdad? Dice la Biblia. Jesús sí vino a nacer, ser niño y crecer. ¿Y por qué Adán no? Y ahí lo que encuentro es que el Señor nos está enseñando acerca de dos áreas nuestras muy importantes. Una que tiene que ver con el área natural, que es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y la otra que es el área espiritual, que es donde Él trabaja, donde Él influye, donde Él es especialista. Él vino a nacer a la tierra para enseñarnos cómo debe de crecer la espiritualidad en nuestras vidas, y a Adán lo formó del polvo de la tierra maduro para enfrentar las responsabilidades de una vez y ya, entrarle a las responsabilidades, siendo un hombre maduro. ¿Por qué? Porque inmediatamente que lo formó, lo puso a trabajar. Yo no sé si usted lo había leído así, pero en cuanto lo tuvo a su alcance y que caminaba, dice la Escritura, en medio del huerto, lo puso a trabajar. Y comenzó a establecerle las tareas que tenía que hacer, dando a entender que el hombre natural, que somos usted y yo, que tenemos expectativas, ilusiones, deseos, nuestra mayor fuente de bendición se llama trabajo. Porque es una bendición el trabajo, hermano. Si no, pregúntele al que no lo tiene y está lleno de deudas, ¿cómo está ahorita? Pregúntele al que no lo tiene y está lleno de necesidades, ¿cómo está ahorita? Tener un trabajo es una bendición. Alguien dijo a manera de broma, es que el trabajo está tan difícil que hasta pagan por hacerlo. Claro, pero es una bendición. Yo no sé si haya todavía alguien que considere que el trabajo es malo o que sea una carga de Dios para nosotros, pero para mí es una bendición. Porque cuando recibimos nuestra paga, con el sudor de nuestra frente, cumpliendo cabalmente,
El mandamiento que el Señor le estableció al ser humano por haber fallado, con el sudor de nuestra frente, ganando nuestro salario, y entonces, conforme la palabra lo establece, utilizándolo para lo que Él nos permite. Pero hay otras personas que no piensan así. ¿Se da usted cuenta que hay personas que han querido vivir de la lástima de otros? ¿Se da cuenta que hay personas que siempre le saluda a usted y le dicen, ¿y cómo le va? Ay, bien mal. Si te contara. No tengo trabajo. Se me acabó el gas. Por si fuera poco, nada tengo en la despensa. Mi marido ni me da nada. Y nos cuentan una serie de tragedias, hermano. Y ahí vamos nosotros de buena gente, ¿verdad? Porque se vale también. A poder apoyarles. Pero luego nos damos cuenta que se fueron a la playa y usted no ha podido juntar para irse a la playa. Y eso se siente mal. Pero nos damos cuenta que hay gente que le gusta vivir sin trabajar a costa de los demás. Y eso ya es un desorden de parte de Dios. Hay que crecer en la responsabilidad y hay que crecer también en el deseo y en el anhelo. ¿Quién no quiere tener una buena casa? ¿Quién no quiere tener un buen carro? ¿Quién no quiere tener algún bien? Es lícito, es correcto desearlo. Lo que no es correcto es quererlo alcanzar en la manera que Dios no estableció. Pero Adán fue formado y a trabajar le dijeron. Esa es la naturaleza normal de una persona adulta. Pero encontramos a adultos hoy que no quieren trabajar, hermano. Quieren que la esposa trabaje, quieren que los hijos trabajen y quieren que todo el mundo lo haga menos él o menos ella. Todo depende. Pero el punto al cual quiero llegar es que si Jesús vino a nacer siendo niño y nos dice la Escritura que Él creció en sabiduría, es sabio tener a la esposa de nuestro lado, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hermano, cuando la tiene en contra, ¡ay, padre! Cuidado. Pero tenerla a favor nos conviene, es sabio. ¿Y solo por trabajar? Pues trabajemos, hermano, no hay problema, trabajamos. Yo he escuchado piropos de algunos muchachos que por ahí muy graciosamente de pronto ven pasar a una muchacha guapa que les gusta y le dicen esa manera de galanura, que estás tan guapa que por ti sería capaz hasta de trabajar, le dicen. Digo, no sé si lo vaya a cumplir, ¿verdad? Pero se atreven a decirlo. Y cuando nosotros aprendemos a crecer y la gente nos mira que vamos creciendo, tenemos la oportunidad de crecer también, no solamente en sabiduría, sino también en el área espiritual, porque cuando nosotros vamos creciendo, la gente nos va creyendo. Oiga, ¿cómo no va a creer la gente que usted ya creció si le dan que se ponga a poner un pantalón para 15 años y usted ya tiene 30? Entonces, la gente se dio cuenta que usted creció, ya no le queda el de 15 años. Lo mismo, ¿verdad? En la sociedad vemos a mujeres que yo no sé por qué usan ropa de 15 si tienen 30. Eso es un misterio sin resolver. Pero hace falta crecer. Y cuando la gente se da cuenta que nosotros ya crecimos, comienza a creernos. Así es también la vida espiritual. Cuando la gente comienza a ver que usted ya conoce a Dios, ya entiende de Dios, ellos van a decir, a ver, ¿dónde está la diferencia? ¿En qué se marca la diferencia? Y van a ponernos el ojo encima, ¿eh? Eso se lo digo desde ya. Cuando usted se atreva a decir que conoce a Dios, le van a poner el ojo encima. Y van a empezar a ver si es cierto que usted creció o necesita crecer. Y si de pronto se nos hace fácil decir algo y no cumplirlo, van a decir, no ha crecido. No ha crecido. Pero cuando la gente comprueba que lo que nosotros hemos dicho lo hemos obedecido, entonces van a creer que algo hemos crecido. Y esto es importante porque Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama.
¿Qué estás diciendo, Señor? Si no me estás ayudando a que las almas, a que la gente me conozca bien y entre a la salvación bien, me las estás corriendo, me las estás espantando. Porque no van a creer que yo soy real, que yo existo por tu mal testimonio. Y por eso dice la Escritura, el que conmigo no recoge para el reino de los cielos, llevar almas al reino de los cielos, las está ahuyentando, porque no nos enojamos con la gente que se porta mal, que dice que conoce a Dios y no obedece a Dios. El problema es que nos terminamos enojando con Dios y no le creemos a Dios. Pero para eso está la palabra, para nosotros poder entender y conocer lo que es real y lo que no es real. Mire, el Señor nos dijo unas palabras muy importantes que están allá en Mateo 18:3. Vamos a ver lo que dice Mateo 18:3, por favor. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es eso? Sí, el Señor les estaba diciendo a los que le estaban escuchando: Señor, ¿y qué necesito para salvarme? Me aprendo toda la Biblia, Señor. ¿Qué hago? ¿Me voy caminando de aquí 2 kilómetros con nopales en la espalda? No, solamente pórtense como niños. Alguien diría, ¿por qué? Porque los niños, usted los observa, se discuten porque quieren el mismo juguete, pelean porque quieren estar en el mismo lugar, y quítate porque yo voy ahí, y no me quito. Pelean, discuten, se enojan, cada quien agarra su rincón, pero un ratito les dura el enojo y luego están otra vez juntos. Están jugando de nuevo, se les olvidó el coraje, se les olvidó el disgusto. Pero los adultos no somos así. A mí me la hacen y me la pagan. Y de pronto comienzo a tener esa invitación rara que le digo, venganza. Y eso es lo que dice el Señor. Mía es la venganza. Yo voy a dar el pago. Yo no les autorizo a ustedes que se desquiten como les hicieron a ustedes, porque solamente van a suceder 2 cosas. O le dan de menos y no van a quedar ustedes pagados en la ofensa que les hicieron, o ustedes les van a dar de más y van a quedar como unos abusivos. Mejor, yo me cobro por ustedes, dice el Señor. Solo aguántenme y yo me cobro por ustedes. Y entonces nuestros sentimientos, aunque se confunden, tienen que obedecer. Porque el Señor dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y para crecer en el área espiritual, le aseguro, nos vamos a encontrar con eso. Con gente que nos ofenda y con el freno de la palabra de Dios que nos dice, perdónalos. ¿Cuánto? 2, 3, hasta 7? No, 70 veces 7. Y si usted puede multiplicar, serían 490, algo así. Pero no se trata de multiplicar, se trata de que, como dicen los psicólogos, cuando alguien practica una misma acción 21 veces, se convierte en un hábito. Y el Señor nos mandó una multiplicación que es de hábito, se pasaría más bien a obediencia. Y cuando nosotros aprendemos a perdonar, nuestra alma descansa. Nuestro corazón está en paz. Como dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque cuando alguien quiere vengarse, está atormentado, está torturado. Y eso no le deja crecer su espiritualidad. No dejó crecer ese deseo de venganza a Esaú, cuando perseguía a Jacob. Y estaba atormentado pensando, solo pasen los días de luto de mi padre y me voy a desquitar. Pero como Jesús fue niño, no se quedó como niño. El tema es el niño Dios, pero así empezó. Y usted y yo también podemos empezar tal vez a perdonar o tal vez a obedecer. No sé cuál sea nuestra posición, pero siempre hay un buen principio. ¿Por qué? Porque
A veces, mire, la gente va a pensar de nosotros que somos una especie de tontos porque no nos cobramos. Eso es lo que piensa la gente. Cuando alguien no quiere vengarse, alguien no quiere desquitarse, eres un tonto. A veces usan otras palabras, pero nos quieren dar a entender que somos tontos. Pero no es en realidad una prueba de que nosotros estemos retrasados o seamos cobardes. Más bien es una de las más grandes pruebas de la espiritualidad de una persona que no quiera vengarse, porque le estaría dejando el paso a que Dios haga justicia. Y Dios hace justicia al agraviado, dice la Escritura. Y entonces ahí nosotros podríamos entender que el Señor es justo y en su justicia nos da paz a nosotros. Nos pone como una especie de calmante, tranquilizante en el corazón y en el pensamiento para decir, ya vendrá el pago. Y si no llega y si tarda, no me importa, yo estoy en paz y estoy en armonía con Dios y con mis semejantes. Y no nos perturbó aquello que nos hicieron. Y entonces nos daríamos cuenta que crecimos, que ya no somos tan niños, porque a los niños se les puede menospreciar. Yo tengo un ejemplo como en la Biblia se menospreciaba a los niños, pero como el Señor advirtió que no se hiciera eso. Miren lo que dice la Escritura en Mateo 19:14, por favor. Mateo 19:14. De pronto venían algunas madres de familia con sus pequeñitos porque veían que Jesús oraba y la gente sanaba. Jesús oraba y sucedían milagros y dijeron, yo quiero que bendigan a mi niño. Y lo llevaban las mamás, los llevaban los papás y se lo acercaron a Jesús. Y los discípulos tan rectos se los impedían. No, quítense, chiquillo latoso. No, quítese, gritón. Los corrían. Y el Señor les tiene que llamar la atención y les digo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ya vimos hace rato cómo él mismo dijo, si no se hacen como uno de ellos, no entran al reino de los cielos. Y cuando crean que yo soy tonto porque no me quiero desquitar, que soy un cobarde porque no he crecido en valor, dirán, ahora que estás hablando de crecer, si no has crecido en valor y no te sabes defender y eres un tonto, bueno, yo considero que ser como un niño, no guardar rencor y no querer desquitarse de nadie, no es después de todo tan malo. Es un consejo de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos acercarnos al Señor, aunque el Señor dijo, no se lo impidas, había una razón bien fuerte. Y ahora le voy a demostrar esa razón. Miren lo que dice ahí mismo en Mateo, pero el capítulo 18, verso 10. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Miren lo que dice la palabra. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cada uno de estos pequeñitos, o cada uno de aquellos que no se quieren desquitar, que no han crecido en su rencor, que tienen un ángel que está para ayudarles. Y que Él está solamente volteado al Señor. Señor, ¿a qué horas? ¿En qué momento la venganza? ¿En qué momento, Señor, le ayudo? ¿En qué momento hacemos a favor algo de Él? Está siempre, constantemente mirando el rostro del Señor, preguntando, porque la Escritura dice claramente en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Son la ayuda que Dios envía a la tierra para que usted y yo superemos esos momentos difíciles que nos vienen cuando algo nos sucede. Y dirá usted, ¿por qué? Porque el Señor sabe dar buenos consejos. A uno de los apóstoles lo consideraban y algunos todavía lo consideran uno de los más grandes, ¿verdad? Bueno, yo tengo mi propio concepto de eso, pero acerca del apóstol Pedro, alguien lo considera muy grande.
Y vamos a ver lo que le aconsejó el Señor a él acerca de esto. Cuando le falló, el Señor lo trabajó en su mente, en su corazón, y le cuestionó esto, pero luego le pidió algo. Mire, vamos a ver lo que dice San Juan 21:15. El Señor es experto en hacernos crecer a usted y a mí, pero Él era niño y creció, y crecía, y crecía, y creció hasta llegar a la cruz del Calvario. No se estancó ni en sentimientos, ni en esfuerzos, ni en trabajo. Amén. Mire, Pedro le había fallado a Jesús. Jesús ya le había advertido: me vas a negar. Pedro dijo: no, ¿cómo te voy a negar? Me vas a negar. Y cuando sucedió, Pedro se decepcionó de él mismo y dijo: ya no quiero nada de Dios. Porque eso es el error que cometemos los seres humanos. Como dice la Escritura: bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Si yo le fallo a Dios y digo: no, yo soy bien malo, pues yo voy a seguir siendo bien malo y no me voy a querer acercar a Dios. Pero si yo conozco a Dios, voy a saber que lo que Dios buscaría de mí es que me acercara antes de que me alejara, aun cuando le haya fallado. Si le hemos fallado a Dios, no nos alejemos, acerquémonos. Y cuando Jesús está con este hombre que le falló y tiene sus malos sentimientos, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ya se lo había dicho una vez y ahora se lo vuelve a repetir: ¿es verdad que me amas? Porque me negaste. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y vea lo que le dijo el Señor: apacienta mis corderos. O sea, alimenta mis ovejitas, a los pequeñitos. No me les vayas a dar tortas ahogadas porque no las pueden comer. Dale pastito fresquito con agüita, que se la bajen. ¿Por qué le digo esto? Que le sonó chusco. Bueno, porque a veces en las iglesias, hermano, gente que apenas empieza a conocer a Dios no va a entender Apocalipsis. No le enseñemos Apocalipsis. Enseñémosle los principios de la salvación. Pero es que tiene que conocer porque estamos en tiempos proféticos. Sí, pero para él es tiempo de su primer amor. Tiene que conocer su primer amor. Démosle de comer pasto verde y agua fresca. Y dejemos las tortas ahogadas de Apocalipsis para los que ya tienen años, hermano, y todavía no entienden. Le dijo el Señor: dale de comer a mis corderos. Están pequeñitos, te recuerdo. Están chiquitos, te recuerdo. Hay cosas que no van a sobrellevar, cosas que no van a soportar. No los hieras con tus malas palabras. No me refiero a groserías, me refiero a palabras duras, porque la palabra del Señor dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Gente que destruye solo con sus palabras. Si allá afuera destruyen con el chisme, aquí adentro pueden destruir con un mensaje. Hermano, voy viendo llegar a alguien que por alguna razón trae el pantalón roto, y yo de pronto me llega la unción del pantalón roto y digo: esos que traen el pantalón roto a la iglesia ni se anden parando. Ya lo maté. ¿Por qué no le hablé mejor del amor de Dios? Como corderito. No podía sobrellevar el cómo tenía que presentarse a la iglesia. Eso se tiene que trabajar, se tiene que entender, se tiene que madurar y se tiene que aceptar, porque no es a fuerza. Pero si yo quiero ser bien justo, puedo matar a alguien con mis palabras. Y el Señor no me mandó eso. Dice: si tú me amas, apacienta mis corderos, ten cuidado con lo que hablas. Y a los que pueden sobrellevar, dijo el apóstol Pablo: yo les traía vianda, pero me doy cuenta que les tengo que dar leche, porque todavía no la sobrellevan ni la pueden sobrellevar. O sea, hay cuestiones que se van a tener que esperar para hablarse. Pero por el momento sí podemos hablar del amor de Dios. El último texto ya para cerrar. Ayúdenme a buscar Isaías 11:6 y con esto nos vamos. Isaías 11:6, miren. Por eso le marqué este tema, el niño Dios.
Porque si el Señor tiene o tuviera que decidir Amén. qué etapa le gustó más de la vida humana que atravesó aquí en la tierra, mire lo que dice allí. Este texto está hablando del periodo milenial, que dice la Biblia que vamos a tener que vivir después del arrebatamiento, estar en las bodas del Cordero y regresar para un periodo de 1000 años donde Cristo es el gobernante y es el rey, donde ya no hay muerte, ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, y vea cómo va a estar Cristo. Dice la Escritura: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas. Y mire quién es el pastor. Y un niño los pastoreará. Mire qué etapa prefirió Jesús utilizar para el periodo milenial. La representación de un niño, no de un adulto. Por eso es el tema el día de hoy. Póngase de pie, por favor.